cabeza de hogar, en situación humilde, con un niño con autismo tipo 3, con un trastorno de conducta. Digamos, es uno de los ejemplos de cuando el semáforo se pone en rojo para algunas familias y en verde para otras. El semáforo debería estar en verde para todos y todas. Escuelas de calidad, pero inclusivas. Recuerden que intento hoy hablar desde la ternura y no desde la frustración, pero entregar premios a nivel nacional y en las ciudades a colegios que logran puntajes altos a costa de la segregación es bastante artificial y nocivo. Si todavía se está entendiendo la calidad como aquellos colegios que producen puntajes, pero cuando revisamos sus métodos o sus procesos de inclusión, no hay niños con discapacidad, no hay niños afrodescendientes, no hay niños indígenas, no hay niños de varias condiciones sociales, quiere decir que estamos logrando puntajes, pero ese no es la esencia de la calidad. La invitación es que algún día los sistemas de evaluación y reconocimiento, más que de evaluación, el reconocimiento de los mejores colegios de las ciudades y de Colombia, sean colegios inclusivos, y no colegios que logran puntajes o reconocimiento a costa de la segregación. Es algo difícil de decir, pero algunos colegios públicos y privados todavía seleccionan niños y niñas. Como decía Tonucci, de manera bastante fuerte, seleccionamos materia prima para producir altos puntajes. ¿Qué más bello sería entonces que los mejores colegios de una ciudad o de Colombia, cuando sus experiencias se revisasen o se compartieran, fueran colegios que apostaran por la inclusión, por la diversidad y obviamente con proyectos sólidos por la paz? La oferta con enfoque de diversidad. Ayer lo conversábamos con compañeros del evento. Las aulas especializadas, las ofertas especializadas, la oferta en general tiene que estar pensada en los niños y las niñas. Como les decía, en los 90, los niños no educables, los niños que tenían condiciones desafiantes, quedaban desahuciados de la escuela. Sin embargo, la oferta debe ser pensado incluso con los niños que tienen necesidades de apoyo extenso y generalizado. Comprendo la intención de centralizar la oferta de niños ciegos y sordos, pero sería muy triste y prefiero no decir qué ciudades están fallando en esto porque no es la intención, pero de nada sirve concentrar la oferta de niños ciegos y sordos cuando no tienen acceso a transporte escolar. Entonces, las madres quedan arrinconadas porque les dan un subsidio no suficiente, tienen que dedicar todo su día a trasladarlos, entonces creamos una muy buena experiencia concentrada, pero si no hay accesibilidad, si las familias no tienen garantía de transporte, pues se crea otra barrera. Entonces, por supuesto que sí, ofertas para condiciones sensoriales concentradas, pero con acceso y transporte digno. Se piensa la educación inclusiva, quizás nos quedaron rezagos de los 90, la educación inclusiva se piensa como si todos nuestros niños y niñas con discapacidad tuvieran necesidades de apoyo intermitente o limitado, pero olvidamos muy comúnmente a los niños con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Por lo tanto, cuando no se piensa la oferta y los sistemas de apoyo en este sentido, rompemos el enfoque diferencial. Entonces, les voy a decir una frase, un ejemplo de frase. Todos los niños merecen estar en las escuelas y en las mismas aulas con los demás. Suena hermoso, pero debajo de eso hay otras realidades. Niños y niñas que todavía no hablan, que se golpean, que tienen ansiedad, que necesitan ayuda en su alimentación, que se escapan del salón, que no reconocen peligros. Sin un sistema de apoyos o una metodología pensada en ellos, mis palabras se van a convertir en un eufemismo cruel. Y eso no es solo cruel con los niños, sino con algunos maestros. Es allí cuando uno está haciendo formación docente que un profe dice, literal, no, son cosas que escucho todas las semanas,
profe, ¿cómo hago cuando tengo 25 niños y uno de ellos quiere escapar del salón? Y tengo que responder por el que escapó y por los que están adentro. Y, y me dicen que cierre la puerta, pero adentro él sigue golpeándose y sigue comiendo del piso y no doy abasto. Allí es cuando la frase de todos los niños merecen estar en el aula y en el mismo lugar se puede convertir en un eufemismo cruel si no hay sistemas de apoyo suficientes y una oferta bien diseñada. Por eso, pues, mi voz siempre por todos, pero en esta ocasión, en este aspecto, por los niños de apoyo extenso y generalizado, que creo que son una de las poblaciones y familias de las que más sufren exclusión. Sistemas de apoyo pertinentes y suficientes. El decreto 1421 dice literalmente que los docentes de apoyo deben estar durante todo el año lectivo. En Colombia vamos a encontrar, como en Bogotá, docentes de apoyo que están durante todo el año, desde el primer día del año lectivo hasta el último. Y en otras entidades territoriales que ya han creado planta provisional para docentes de apoyo. En Bogotá, la proporción de estudiantes con discapacidad por docentes de apoyo puede haber colegios con un docente de apoyo por solo 10 niños y hasta máximo un promedio de 50 o 60. Sin embargo, en otras ciudades, docentes de apoyo contratados solo por 6 meses y en una proporción de 100, 150 y, como escuché en una ocasión, 200 estudiantes, rotando por 5 o 6 colegios, incluidas sus sedes. Voy a decir la frase literal para que nos demos cuenta cómo la voluntad puede cambiar realidades. Imaginemos que, recuerden que no soy de izquierda ni derecha, eso siempre lo digo. Formado en colegio militar, entonces para la derecha, luego Universidad Nacional, luego para la izquierda y quedé tibio. Entonces, si yo fuera ministro, es un ejemplo, porque debe ser muy difícil, escuchen esta frase. Las entidades territoriales destinarán recursos permanentes para la contratación de docentes de apoyo como planta provisional directa. Me demoré menos de un minuto diciéndolo. Son 2 renglones, se puede generar la circular y eso cambiaría la vida de miles de niños, porque las entidades territoriales tendrían que seguir esta circular. De todas las cosas que se pueden hacer por educación inclusiva, siempre he aconsejado, y lo escuché también acá de un funcionario de la Secretaría, invertir en sus maestros, en el bienestar de sus maestros, porque ellos atienden a nuestros niños. Si hay más equipos de apoyo, hay más apoyo para los profes en aula y los docentes de apoyo pueden ser formadores mismos en situaciones reales. Entonces, aun cuando el decreto 1421 es totalmente claro, la desigualdad en contratación es absolutamente increíble. Y ahí es donde los profes podrían tener razón en decir, carezco de apoyo, es difícil para mí, y decir el profe, me siento solo, y empieza una situación de barreras actitudinales genuinas, porque no todas las barreras son tristes, pero algunas tienen orígenes genuinos, comprensibles. De allí es donde empieza el no apoyo a los profes, a los niños, y deserciones silenciosas de muchos estudiantes. Ayer escuchaba algo pasó acá. La que dice, no, el que está enredado soy yo, perdón. Ya. Bueno, ayer escuchaba una estadística. Miren esta frase, analicemos esta frase, la que decían ayer. El DANE dice que hay 6% de discapacidad en Colombia, que hay 6% de discapacidad en Colombia. Deberemos corregir la frase. El DANE encontró que hay 6% de personas diagnosticadas, pero no sabemos cuánta discapacidad hay en Colombia. También escuchábamos el dato de la OMS. 1 de cada 100 niños tiene autismo. Quizá esa medición es muy exacta para países
con mejores procesos diagnósticos. La frase debería ser, creemos por los niños que están diagnosticados que 1 de cada 100 niños tiene autismo, pero en realidad no tenemos ni la más remota idea de cuántos niños con autismo existen. Las estadísticas muestran apenas la punta del iceberg. Por lo tanto, los sistemas de alerta no nos permiten diseñar si no hay sistemas de alerta, no nos permiten identificar las poblaciones y generar sistemas de apoyo suficientes. El apoyo académico especial. Totalmente fan de este programa, lo había escuchado, pero luego tuve la maravillosa oportunidad de ir a Cali y trabajar con la Fundación Valle del Lili, donde construimos la colección Lilo. Escribimos una colección de enseñanza para niños en condiciones de aula hospitalaria, de acceso libre. Ahorita les pongo el código QR para que todos los materiales que yo les mencione puedan acceder a ellos. Y allá había una frase hermosa, tratamiento no farmacológico para estudiantes en condición de enfermedad. Estar allí es otro mundo, es impresionante. Niños que están luchando por su vida y familias que saben que podría haber una buena o una mala noticia en cualquier momento. ¿Qué aprendí en ese programa? Es un programa que me ayudó a sanar en muchos sentidos, y los niños a veces llegan al punto de entender que quizá su tiempo no va a ser el de todos los demás, y les da más miedo perder tiempo sobre la tierra que cualquier otra cosa. Por eso para ellos cada día deciden que valga la pena. Por eso, si tienen la oportunidad de revisar la colección Lilo, es una colección hermosa donde creamos personajes que, cuando estaba creando el personaje, le pusimos la manillita de hospitalización, que estaba una pedagogía pensada en ellos y de acceso totalmente libre. Ayer escuchaba a Selemín, eso me encantó. Yo he escuchado en varias entidades territoriales que todos los años hay que aruñar los recursos para aulas hospitalarias, no en todas las ciudades, pero en algunas ciudades sí, como si fuera un acto de beneficencia. No quiere decir que los actos de beneficencia no sean buenos, pero es que la política pública es otra cosa. Los apoyos académicos especiales no pueden depender de la buena voluntad anual del Consejo, de la Secretaría de Educación. Deberían haber recursos sólidos. Por eso, cuando ayer Selemín decía que el Consejo iba a aprobar unos recursos permanentes, maravilloso. Y en el caso de la Fundación Valle del Lili, es un convenio público-privado que incluso ganó un reconocimiento de Naciones Unidas por cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Yo voy a hacer hoy como 2 o 3 pautas publicitarias, aquí viene una. No sé si han escuchado la frase, mi niño tiene síndrome de Down, pero no es un enfermo. Mi niño tiene autismo, pero no es un enfermo. Bueno, hay niños que sí están enfermos y no podemos usar entre poblaciones no debemos hablar de manera despectiva. La condición de enfermedad también es una condición que merece mucho respeto. Sistema de alertas oportunos, lo voy a leer, decreto 1421, responsabilidades de los establecimientos educativos y privados, anclado esto a la ley 16 estatutaria 1618, que es nada más y nada menos que la materialización de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, si no hay sistema de alertas en los colegios y en las entidades territoriales, las y los niños van a quedar invisibilizados. Dependiendo del colegio y la entidad territorial, podremos saber que por cada niño diagnosticado pueden haber muchos más sin diagnósticos. Ayer ustedes lo escucharon en voz de la profe Elenita. La Contraloría encontró que solo 8 de cada 10 niños con discapacidad están en el CIMAT, como si estuviéramos en 1980 o 70. Es increíble una estadística de este estilo. Porque si no están en el CIMAT, no solo un asunto administrativo, quiere decir que la
La política nacional no puede destinar los suficientes recursos y no pueden haber transferencias suficientes. Y si no hay recursos financieros, pues las entidades territoriales no logran cumplir los fines. Entonces allí tenemos varios problemas. Niños diagnosticados que no están registrados en el CIMAT y muchos niños más sin diagnóstico. Los invito a que olvidemos el diagnóstico como un estigma. Ese creo que es un falso dilema que ha dejado, pues, sobre todo sufrimiento para los niños y las niñas. El diagnóstico oportuno, temprano, integral, autismo a los 3 años, según estándares internacionales, hiperactividad sobre los 6 años, déficit cognitivo sobre los 7, el diagnosticar de manera temprana, como se decía en los 80, no es un crimen contra la infancia. El hecho de que estén sin diagnosticar, que sus familias no sepan cómo ayudarlos, que no tengan acceso a tratamiento integral de rehabilitación, según la ley 1618, que no tengan ajustes, eso sí es un crimen contra la infancia. Por lo tanto, el diagnóstico lo tomamos y lo usamos en bien de los niños. Los colegios, hemos trabajado con varios colegios y varias entidades territoriales. Aquí le doy un reconocimiento a la Secretaría de Educación de Amazonas, que está muy interesada en generar sistemas de alerta institucionales y departamentales para detectar a tiempo a los niños que tienen condición de discapacidad. Entonces, hagamos un cálculo matemático rápido. Algunas investigaciones independientes dicen que la discapacidad podría llegar a 10% en Colombia, incluso en edad escolar, a lo que se le conoce como proporción natural. Quiere decir que si una entidad territorial revisa el total de sus estudiantes matriculados y tiene menos de 10% y se va acercando a 8, 7, 6, 5, 1%, es una alerta roja y deberían hacer algo. Iniciar sistemas de alerta para que los niños sean diagnosticados, primero que todo para que sus familias los reconozcan y los puedan ayudar. Aquí les doy 2 ejemplos. La sordera paradójica. Los niños con autismo a veces son gritados por papá y mamá y les dan cantaleta y ellas no saben que solo entienden lenguaje concreto, que solo entienden sustantivos y que no les gusta el volumen alto. Los gritan, pero en realidad ellos se escuchan mejor que otros niños y niñas, pero es un asunto de procesamiento central de la información. Por lo tanto, sin diagnóstico, más que etiqueta, el reconocimiento de la diversidad, las familias no pueden ayudar a sus niños, no pueden acceder a rehabilitación y pues no se puede, ustedes ya saben, si un niño no está en el CIMAT con diagnóstico, el hecho de que reciba ajustes y se le diseñe un PIAR queda en la buena voluntad de unas u otras personas, queda en el limbo. Los diagnósticos ayudan a reconocimiento y acceso a derechos, así de sencillo. El reconocimiento de las poblaciones. Aquí les comparto una frase que escribí hace 2 años. Invisibilización es vulneración, sin lugar a dudas. Uno de los ejemplos más notorios y que ocurre en países en vía de desarrollo. La condición de déficit cognitivo e inteligencia limítrofe tiene altísimos factores ambientales, por encima de un 90%, a diferencia del autismo que tiene altísimos factores genéticos. Quiere decir que un buen número de niños con inteligencia limítrofe tuvieron situaciones difíciles durante sus primeros años, desplazamiento, migración forzada, maltrato, y luego reciben una segunda vulneración del sistema, cuando no son detectados a tiempo. Siempre, a todo colegio que voy, me preguntan sobre los niños de inteligencia limítrofe. Se lo pregunté al ministerio hace 5 o 6 años y me decían que van a trabajarlo desde un enfoque integral. Bueno, el enfoque integral es todo y nada. Los niños de inteligencia limítrofe tienen un ritmo de aprendizaje diverso. En primaria no se van a notar mucho, pero en bachillerato se van a notar de manera mucho más contundente. Son los típicos niños con altísimos procesos de socialización, comunicación, sin rasgos físicos evidentes, pero que en el momento de la exigencia formal empiezan a rezagarse. Niños con pérdida de materias, repitencia, varias repitencias y luego extraedad y deserción. Lo quiero decir de forma fraterna, invisibilizar a los niños limítrofes no es nada progresista, es absolutamente arcaico. En otros países ya se habla de discapacidad intelectual ligera, hay asociaciones de familias y hay una política pública sólida para niños de inteligencia limítrofe.
Los niños de inteligencia limítrofe que crecen sin ajustes y sin apoyos llegan a presentar el ICFES y van a ocupar el último puesto de su salón, lo cual es totalmente injusto y muy poco probable que pasen los exámenes de admisión de las universidades. Y ellos nunca entienden por qué. Tenemos también la 2216 que nos habla del TDAH, los trastornos de aprendizaje y los trastornos de conducta. Sin embargo, no se ha reglamentado. Es un avance, un primer avance hablar de estas poblaciones, pero no se ha reglamentado. La Corte Constitucional se pronunció respecto al TDAH varias veces. También soy fan de la Corte Constitucional. Si pusiéramos todas las sentencias de la Corte, pues es un cuerpo normativo bastante robusto. Y les recuerdo que una sentencia de la Corte Constitucional es hermana menor de la Constitución misma, por lo tanto, tiene obligatoriedad y vinculación nacional. Los trastornos de aprendizaje. Cuando escuchamos estos diagnósticos de trastorno de habilidades escolares, trastorno de aprendizaje, de seguro no se hizo el coeficiente intelectual ni una valoración neuropsicológica integral. Por lo tanto, un trastorno de aprendizaje sin valoración neuropsicológica integral o coeficiente intelectual no es otra cosa que un niño sin diagnosticar. La respuesta rápida en un documento, pero no sabemos si subyace una condición cognitiva permanente. Por eso, mi primera recomendación para los niños de trastorno, para las políticas de niños de trastorno de aprendizaje y de conducta, diagnostíquenlos bien. Los trastornos de conducta son la señal, pero no la condición esencial. El trastorno de conducta es la señal de autismo, de discapacidad psicosocial, de estrés postraumático o de condiciones neurológicas subyacentes. Por lo tanto, los trastornos de aprendizaje puros y los trastornos de conducta puros en teoría no existen, son la señal de algo más. Pero a pesar de eso, los niños están en un limbo normativo. Niños de inteligencia limítrofe, TDAH, trastornos de aprendizaje y trastorno de conducta continúan en un limbo normativo, pero desde las instituciones podemos tomar decisiones y ayudarlos. La última calcomanía. La penúltima, perdón. Las mediaciones didácticas. ¿Me ayudas con mediaciones didácticas? Mediaciones didácticas. Gracias. Durante la pandemia se revelaron brechas. Una de las más difíciles, la educación privada tenía libros de texto, guías institucionales y plataformas. La gran mayoría de niños de educación pública no tenían ni libros de texto, ni fotocopias, ni plataformas. Las mediaciones didácticas son un derecho para todos los niños. Como ustedes ya lo conocerán, los pictogramas, el material concreto, guías inclusivas y diversificadas, los libros que vimos ahorita de lectura fácil, el chinochano, que es alfabetización pensada en pictogramas, y la mayoría de los mejores materiales de diversificación del mundo son gratuitos, pero a veces no llegan a los niños y a las niñas. Por eso las mediaciones didácticas, nosotros desarrollamos, les cuento los 3 proyectos: Biblioteca Azul, Colección Lilo, de la que les hablé, y Portal Panda Azul, donde clasificamos todo el material posible que encontramos de mediaciones didácticas para la diversidad de manera gratuita, clasificado, están en la red de manera gratuita, clasificado por áreas, grados y temas a la cual también pueden acceder. Los materiales están allí, pero debemos lograr que lleguen a los niños. Biblioteca Azul para la inclusión, Colección Lilo y Portal Panda Azul. Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Antes se creía
Antes se creía que los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa eran una responsabilidad solo terapéutica y del sistema de salud. Ahora deben hacer parte del currículo para la diversidad. De hecho, acepto que hace 10 años no creía en todo el poder de la comunicación aumentativa y alternativa. Sin comunicación aumentativa alternativa, los niños no pueden expresar necesidades básicas, esto aumenta su ansiedad, su depresión, se sienten atrapados en la incomunicación, necesitan preguntar y decir muchas cosas, pero no lo pueden hacer. Y esto colapsa no solo sus procesos de aprendizaje, sino su desarrollo integral y su estado de ánimo. Por lo tanto, todo niño sobre los 3 años, indistintamente de su condición, debería acceder a un proceso de comunicación eficiente para poder comunicarse con su entorno y con sus semejantes. Evaluación inclusiva y equitativa. Miren estos escenarios. Que repita 3 veces primero porque aún no sabe leer y escribir, o que tenga promoción automática porque creemos que no puede lograr más. La evaluación debe ser equitativa. Si hemos diversificado logros, si hemos aplicado los principios del DUA, los niños tienen derecho a ser evaluados, para que sus promociones sean por mérito y para que si nos damos cuenta que no lograron los procesos que nos habíamos propuesto, algunos deberían reiniciar el año. Pero la promoción automática sin aprendizaje significativo es darle la espalda a la evaluación equitativa e inclusiva. Les doy un ejemplo, digamos que un joven con síndrome Down llega a grado 11, es el más juicioso, respeta a sus compañeros, hace las tareas, ¿por qué no debería ser el mejor bachiller de la promoción? Por supuesto que sí. Y si nos hemos propuesto en otro escenario unos objetivos con un niño con autismo, no asistió a estudiar, no hizo tareas, no cumplió los mínimos que nos habíamos propuesto, podemos tomar el camino fácil de que siga porque no puede lograr más o definitivamente hay que desacelerar. Y hacia más arriba, pues bueno, el ICFES ha hecho grandes avances, pero recordemos que necesitamos modificaciones no solo de forma, sino de contenido. Qué cosa más bella que algún día hubieran exámenes de ICFES pensados en autismo y síndrome Down y, por ejemplo, supiéramos cuántos niños, cuántos jóvenes con autismo o síndrome Down llegan alfabetizados a su edad adulta o cuántos de ellos han accedido a los bienes de nuestra cultura y el saber. Y para ir cerrando la primera parte antes de terminando las calcomanías, transiciones armónicas. Bueno, ustedes ya habrán escuchado la pirámide. 100 niños con autismo o discapacidad entran a los jardines, de estos 100 niños no todos llegan a la primaria y no todos llegan al bachillerato y no todos llegan a la educación superior. Todavía escuchamos, ¿cómo así que va a estar en bachillerato si no sabe leer y escribir? ¿Cómo así que va a estar en bachillerato si no sabe sumar y restar? Las transiciones armónicas implican que haya una preparación, que haya una anticipación y que entre las diferentes etapas escolares o incluso entre instituciones hayan transiciones que permitan que continúen su trayectoria de aprendizaje, lo cual es un derecho fundamental. Todos merecen completar toda su trayectoria como los demás niños y niñas. Y bueno, ni hablar de la educación superior, todos merecen una oportunidad en la educación superior, ya sea en carreras de pregrado, técnicas o tecnológicas. Esas transiciones armónicas indicarían que la educación, que cuando una familia lleva a su niño al jardín, tiene la esperanza de que llegará a ser un adulto con un proyecto de vida. Bueno, esta frase para cerrar, esta parte de las calcomanías, cuando las palabras se reflejan en acciones que cambian la vida de las personas. Y repito la idea que Anderson nos trajo ayer, cuando la normatividad y las experiencias significativas literalmente disminuyen sufrimiento humano. Me parece absolutamente sublime. Este es el código QR, donde pueden escribir, donde van a encontrar los recursos que les dije.
no retomamos, con eso lo hago más bonito y calmado. Sí, yo llevaba, entonces digo, bueno, aquí van a encontrar todos los recursos de los que les hablé, o si necesitan algún apoyo, me dice Lu que vamos a tomar un break y al regreso hacemos el cierre. Gracias, por ahora, gracias por lo que llevamos. Bueno, muchas gracias a Mauricio, su intervención muy importante, fundamental para este congreso. Gracias igualmente por su experiencia, su conocimiento, igualmente también por su compromiso con la educación inclusiva. En nombre también de la Secretaría le damos el agradecimiento a Mauricio y nos disponemos entonces a continuación, siendo las 10 de la mañana, vamos a realizar un pequeño descanso, vamos a realizar un pequeño break y antes de continuar con la programación, recordarles a todos ustedes, nos sigan ahí en redes sociales y sigamos conectados con todos nuestros equipos de trabajo. Les invitamos entonces a disfrutar de este coffee break, 20 minutos. Entonces, en teoría, 10:04 de la mañana estaríamos, Dios mediante, 10:20. Les invitamos para que tomen un café, para que disfruten de un break, para que puedan ir también al baño y puedan disfrutar pues de un descanso, porque se viene